Bueno, para empezar, doctor, ¿cómo alguien puede saber si tiene una adicción a la cocaína? Saber si tienes una adicción a la cocaína es relativamente sencillo. Cuando la mayoría del tiempo de tus actividades se hacen después de haber consumido, es decir, no puedes quedar con unos amigos sin consumir, no puedes tener una relación de pareja sin consumo, tu manera de divertirte está relacionada directamente siempre o casi siempre con el consumo, ya indica que es un problema. Un segundo indicador es que gastes mucho más dinero del que tenías previsto y que tu presupuesto se descompense porque gastas esa parte del dinero que dedicarías a otras actividades primero a consumir. El hecho también de que empiecen a haber consecuencias negativas por el hecho de consumir y no seas capaz de parar. Y que intentes de verdad dejarlo atrás y te des cuenta de que no aguantas un tiempo suficiente como para poder decir que no es una cosa que tienes que hacer sí o sí, sino que te saltas incluso tus propias reglas, tus propios límites, habías dicho que no consumirías ese fin de semana y lo vuelves a hacer. ¿Es posible consumir cocaína de forma controlada? El consumo de la cocaína nunca es controlado, siempre es perjudicial. Lo que pasa es que hay personas que pueden utilizar cocaína durante un tiempo y luego dejarlo, y es lo que hablaríamos de un usuario de esa sustancia, lo que no significa en ningún caso de que sea algo positivo, y hablaríamos del adicto cuando esa persona no consigue parar esos consumos a pesar de que hayan llegado situaciones de claro perjuicio, tanto a nivel económico, como a nivel salud, como a nivel relaciones. ¿Cuáles son los pasos para dejar la cocaína? El primer paso es reconocer que tienes un problema. Y esto es necesario porque los tratamientos tienen que ser en colaboración. El segundo paso es hacer una desintoxicación, que es alejarse físicamente de los consumos, recuperando pues, la capacidad de dormir, el control de la angustia, el poder de nuevo hacer deporte, estas cuestiones que tienen que ver con la sensación física de que has dejado atrás la necesidad de consumir de esa manera compulsiva. Y el tercer nivel es deshabituarse, que es aprender a vivir sin esa sustancia, porque habrá momentos donde volverá a pasar por la cabeza la idea de que uno necesita esa sustancia o que la puede controlar, cuando en realidad nunca es así. Por otra parte, doctor, ¿alguien que tiene muy relacionado el consumo de cocaína con el sexo puede volver a disfrutar del sexo sin consumir? Hay personas, y esto es un porcentaje alto de los consumidores, que tienen muy relacionado el hecho del sexo, de practicar sexo, con el consumo de sustancias. Porque en un primer momento la cocaína es una sustancia excitadora, aunque siempre y a la larga da problemas importantes a nivel sexológico, cosas como impotencia, como disminución del deseo, o como el cambio de un deseo físico de tener relaciones reales, cambiándolas por un sexo más imaginativo, más de ver pornografía, más de masturbación y no de tener relaciones con personas. Está claro que durante ese tiempo en que se ha asociado el sexo a la cocaína, habrá que hacer después un aprendizaje para volver a disfrutar de ese sexo, que va a ser un sexo totalmente distinto. ¿El consumo de cocaína puede dejar secuelas mentales? En algunas personas puede disparar un problema mental que estaba previamente ahí, pero que no se había manifestado, como lo pueden provocar otras sustancias, o lo pueden provocar otras situaciones en la vida, como un problema familiar, un problema de trabajo, la muerte de alguien. Si tenemos predisposición, si tenemos una vulnerabilidad a tener un problema mental, la cocaína es una de las sustancias que lo pueden disparar. Y luego está lo que llamamos psicosis tóxicas, que son todos esos cambios a nivel cerebral, esos cambios de manera de funcionar, la aparición de paranoias, la aparición de mayor agresividad, una depresión que se puede derivar del consumo continuado de cocaína. Y en algunas personas esto se produce con cantidades pequeñas. Es como si alguien fuese alérgico a un fruto seco, a un cacahuete. O sea, comiéndote un cacahuete acabas en el hospital. No hace falta que seas un gran consumidor. Y también hay personas que han consumido grandes cantidades y que luego lo han dejado sin que aparezcan esas secuelas. Si a alguien la cocaína le produce paranoias, ¿qué puede hacer para que desaparezcan? Dejando de consumir. O sea, está claro que si se producen esas paranoias significa que toda esa parte del cerebro que maneja lo que llamamos la suspicacia, la desconfianza, se aumenta, se amplifica por el hecho de consumir cocaína. Por tanto, sería uno de los indicadores de que la cocaína produce un daño al cerebro de una manera mucho más clara en estos casos que en otras personas que quizás no tengan nunca esos síntomas.
¿Es posible volverse esquizofrénico por culpa del consumo de cocaína? La cocaína no desarrolla la esquizofrenia. La esquizofrenia sería una situación que tiene una carga genética importante y que se dispararía, en este caso, por el hecho de consumir, como se podría disparar en otras situaciones. Pero es evidente que una persona con un problema mental va a tener muchas más dificultades y va a tener muchas más consecuencias por el hecho de consumir, porque, como ya hemos dicho, la cocaína es un amplificador de los problemas mentales. Otra cuestión muy interesante, doctor, es si la cocaína relaja o acelera. Sí que popularmente tenemos interiorizado que la cocaína es un estimulante y que por norma general acelera a esas personas que la consumen, pero sí que hay ciertas personas que en vez de acelerarse se relajan. ¿Nos podría explicar un poco por qué hay personas que se relajan y otras que se aceleran con el consumo de cocaína? Depende, o sea, hoy sabemos que hay un tanto por ciento de pacientes que acceden al consumo de cocaína porque tienen un trastorno por déficit de atención o hiperactividad y que curiosamente esas personas cuando consumen se relajan y entonces esto hace que tengan una tolerancia mucho más grande a cantidades más importantes de cocaína y aparentemente hay un efecto tranquilizador, un efecto focalizador, un efecto de mayor concentración. En esos casos encontraríamos de una forma paradójica una tranquilización por el hecho de consumir. Pero en la mayoría de las personas que no tengan ese trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la cocaína va a ser una sustancia excitante. ¿Cómo es el mono de dejar de consumir cocaína? La cocaína tiene más mono psicológico que mono físico. El síndrome de abstinencia que se produce es un síndrome de abstinencia que tiene que ver con esas primeras horas donde uno encuentra faltar aquello que hacía habitualmente, esos consumos que eran consumos repetidos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que nunca han consumido de manera cotidiana, sino que consumen fines de semana, consumen en ocasiones especiales y también pueden tener problemas. Estos tendrán menos síndrome de abstinencia, pero tendrán también y de una manera clara esa asociación del consumo con la fiesta, con el pasarlo bien y tendrán que aprender a funcionar de otra manera. Si alguien que al dejar de consumir cocaína siente mucha ansiedad, ¿qué puede hacer para que desaparezca? Si tienes mucha ansiedad para dejar la cocaína es que en realidad lo que da miedo es vivir sin ella. O sea, está claro que esa ansiedad que puede venir del síndrome de abstinencia se pasa en pocos días. O sea, tenemos claro que en 6-7 días esa dificultad física, que se puede medicar puntualmente para hacer más fácil y más confortable ese primer paso, pues va a desaparecer con bastante rapidez. El problema va a ser esa reaparición de esas ganas de consumir asociadas a momentos emocionales que se disparan, que es lo que tenemos que trabajar en un tratamiento. ¿Qué tratamientos existen para dejar la cocaína? A ver, los tratamientos para dejar la cocaína son los tratamientos habituales que se hacen con cualquier sustancia. Dependen de esa motivación inicial en la que la persona reconoce la necesidad de dejar de consumir y se pueden aplicar toda una serie de técnicas que ayudan a dejar el consumo. Psicoterapias individuales, psicoterapias de grupo, hacer deporte, el mindfulness, técnicas de coaching. Hay todo un montón de posibilidades que muchas veces se combinan entre sí para dar las condiciones ideales para dejar el consumo. Muchas personas quizás se pregunten si es posible dejar la cocaína sin tener que ingresarse en un centro. ¿Qué nos diría al respecto? Es posible dejar la cocaína, como es posible dejar de fumar, como es posible dejar el alcohol. O sea, estamos hablando de que el primer elemento es la motivación para dejarlo. Entonces, la indicación de un tratamiento en un centro tendrá que ver fundamentalmente con que esa persona haya intentado conseguirlo y no lo haya conseguido. Es poner en marcha más mecanismos, más ayudas para hacer posible ese deseo. Y se trata precisamente de plantear que esa indicación del ingreso va a ser una cuestión temporal para arrancar una posibilidad que luego tiene que mantenerse en la vida real. O sea, no se trata de vivir como un adicto para siempre, sino plantear que uno puede dejar las drogas y tiene que aprender a vivir sin ellas, que es lo que va a hacer realmente que esa abstinencia se mantenga. Una persona que ha dejado de consumir cocaína ¿puede volver a salir de fiesta o debería renunciar a ella?
es que estamos hablando de ir de fiesta y no estamos hablando de consumir drogas. ¿Se puede ir a un concierto sin tomar drogas? Seguro. ¿Se puede ir a una cena sin beber o sin tomar drogas? Seguro. Lo que pasa es que hay que aprender a hacerlo. Estamos hablando de esa deshabituación donde lo que se consigue es dejar de asociar las actividades de ocio o los momentos malos en los que uno tomaba drogas con esas mismas situaciones, pero manejadas de otra manera. ¿Nos podrías explicar qué relación hay entre el consumo de alcohol y el consumo de cocaína? Muchas veces el alcohol se mezcla con el consumo de cocaína porque hay personas que utilizan el alcohol para bajar la excitación que les ha producido la coca, o al revés, personas que toman cocaína para poder alargar la noche cuando han bebido mucho porque estarían ya en esa fase depresiva cuando han bebido demasiado. Y es un riesgo importante el hecho de que una persona sustituya una sustancia por la otra. En los años 80 decíamos los que trabajábamos ya en el campo de las adicciones, yonki mal curado, alcohólico asegurado. Por tanto, tenemos muchos casos en que las personas pueden volver a recaer porque utilizan el alcohol como el sustitutivo de la cocaína que ya no pueden o que no les dejan tomar. ¿Hay personas que pueden tener múltiples adicciones y no ser conscientes de todas ellas? Es muy probable que una persona lo que tenga es un problema con su manera de divertirse, con su manera de pasar los buenos y los malos momentos y que pueda tener esa utilización de diferentes sustancias en diferentes momentos. Como el alcohol es una sustancia socialmente más aceptada que la cocaína, es muy probable que haya personas que hayan desarrollado también un problema con el alcohol y que no sean conscientes de ello. Lo que sí que es seguro es que durante los primeros tiempos hay que dejar de tomar cualquier sustancia que pueda producir esta intoxicación y, por tanto, está claro que hay que dejar de fumar porros, hay que dejar de beber, porque todas esas sustancias actúan en la misma zona del cerebro, la que tiene que ver con los circuitos de recompensa y con la elaboración de los sentimientos, que es lo que llamamos el sistema límbico. Por tanto, va a ser imprescindible que haya una renuncia de entrada a todas esas sustancias y que es claro que van a ser una interferencia para la recuperación. ¿Una persona que quiera dejar la cocaína también deberá dejar de beber alcohol para siempre? En algunas maneras de tratar esto se pone como una condición absoluta. Sabemos que hay adictos que han tenido esa doble dependencia y por tanto tendrán que dejar definitivamente de consumir cualquiera de esas dos sustancias. Hay personas que han utilizado más una sustancia que la otra y es posible, y conocemos casos de personas que después de un tiempo largo de abstinencia han sido capaces de beber alcohol de una forma moderada sin que se convierta en un motivo de recaída. Pero esto no es una regla general, es una cosa que tenemos que analizar en cada caso. Y es verdad que muchas veces la gente siempre intenta negociar de entrada el no me quites esto, no me quites lo otro, cuando en realidad inicialmente seguro hay que dejar cualquier sustancia estupefaciente. Popularmente se dice, doctor, que el consumo de cocaína puede provocar una perforación en el tabique nasal. ¿Nos podrías explicar si realmente es eso cierto? Y por otra parte, también nos podrías explicar si, aparte del tabique nasal, el consumo de cocaína podría afectar también a otras zonas. Esto es una realidad. Estamos hablando de que la cocaína es un vasoconstrictor. Por tanto, el hecho de que queden pequeños gránulos de la cocaína cuando uno se la mete por la nariz en la mucosa nasal, hacen que esa zona donde quedan adheridos esos gránulos en estos lugares exactos se pueda producir pues una falta de riego sanguíneo y dé lugar a una perforación del tabique o del paladar, como también hemos visto. Por tanto, es importante tener en cuenta que puede haber un problema a nivel de ese tabique nasal que se acaba perforando, que en algunos casos va a ser reversible, en otros casos va a necesitar pues, una corrección quirúrgica y en otros casos va a ser permanente. A pesar de que podamos dar consejos respecto a que después de consumir uno se puede lavar la nariz con agua de mar, con estas sustancias que pueden de alguna forma arrastrar esos restos de cocaína, esto no lo hace nadie. A pesar de que pueda ser un consejo que podamos dar desde el punto de vista médico, la gente se mete cocaína en un lavabo sin ninguna condición higiénica y no se limpia la nariz después. Esto disminuiría el riesgo, pero es evidente que la gente cuando consume drogas no lo hace de una manera racional y responsable, sino que es muchas veces una cuestión impulsiva y en condiciones donde no se dan
los medios para que esto no suceda. Pero es uno de los problemas que nos hemos encontrado con la cocaína, con la ketamina, por ejemplo. Hay toda una serie de sustancias que tienen más riesgo de producir esas complicaciones médicas. Por último, doctor, ¿qué le dirías a una persona de que es consciente de que tiene una adicción a la cocaína y que a pesar de ello no ha podido dejarla? Le diríamos que pida ayuda. Estamos hablando de una historia que a veces necesita que haya más de un intento o que se pongan condiciones más importantes para conseguir esa abstinencia. A veces uno pretende, sin cambiar nada de su entorno, que pueda evitar esa tentación, cuando estamos hablando de que a veces esto significará pues, cambiar la manera de divertirse, cambiar el círculo de amigos, pero no significa que haya un solo método. Hay que intentarlo porque lo que se pone en juego es demasiado importante.